Esa mañana de martes, Elena Rivadeneira llegó a la oficina más temprano de lo habitual. Había dormido mal, con una inquietud que no podía explicar. A los ojos de todos, su vida era impecable. CEO de una consultoría estratégica en Monterrey. Casada desde hace 9 años con Javier Saldívar, un abogado de renombre y mejor amiga de la infancia de Daniela Aguirre, socia informal en varias inversiones personales. Pero ese día, al revisar los informes financieros de una de las subsidiarias de la empresa, algo no cuadraba. Un monto transferido a una cuenta desconocida llamó su atención. Ella no era del tipo que dejaba pasar ningún detalle. Su mente analítica y su sentido de organización habían sido el motor de su éxito. Al principio pensó que se trataba únicamente de un error contable, de un asiento equivocado. Sin embargo, a medida que profundizaba, la molestia crecía. Había más transferencias como aquella, montos elevados, repetidos, todos hacia la misma cuenta, abierta recientemente. Eso activó una alarma en ella, y fue entonces que llamó a Martín, su asistente personal, en quien confiaba absolutamente, para ayudar a verificar las transacciones con mayor profundidad. No era la primera vez que Elena se topaba con obstáculos en el mundo de los negocios, pero jamás había sentido ese tipo de incomodidad. Algo que abarcaba más que simples números. Era personal, aunque aún no sabía lo personal que se volvería. Martín necesitó apenas 2 horas para cruzar la información y armar un dossier informal con movimientos financieros que confirmaban la sospecha inicial de Elena. Entre documentos internos, extractos bancarios y contratos digitales, estaba la prueba de que alguien había desviado, paulatinamente, una cantidad significativa de la cuenta principal de la empresa hacia cuentas secundarias. Y el nombre que figuraba como responsable de las autorizaciones era el de Javier. Cuando Elena lo vio, por más que intentara mantener la calma, sintió cómo se le revolvía el estómago. Trató de racionalizar. Tal vez Javier había realizado alguna operación para inversión o reubicación, pero la ausencia total de comunicación al respecto dejaba claro, él había ocultado la verdad. El impacto mayor, sin embargo, llegó cuando Martín reveló que una de las cuentas destino tenía como cotitular el nombre de Daniela Aguirre. Elena quedó inmóvil por unos segundos, mirando el papel como si no tuviera sentido. No era solo su esposo, era también su mejor amiga. Las 2 personas en las que más confiaba. En silencio, se levantó de la silla y se acercó a la ventana. El sol brillaba intensamente sobre Monterrey, pero ella solo sentía un frío interno, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. La traición estaba ahí, cruda y desmedida, pero su mente tardaba en asimilarlo. Se requirieron más documentos, capturas de correos electrónicos ocultos y mensajes filtrados para que no quedara ninguna duda. Javier y Daniela tenían un romance. Y peor aún, la estaban robando. No solo dinero, sino años de confianza, planes en conjunto y toda una vida construida sobre mentiras. Elena no lloró ese día. No gritó, no rompió nada, no llamó a nadie. Su reacción fue todo lo contrario a lo que se esperaría de alguien en ruinas. Apagó el ordenador, se despidió de su equipo y salió de la oficina con pasos firmes, como si fuera a cumplir con un compromiso cualquiera. Pero por dentro, todo estaba colapsando. La cabeza giraba, el cuerpo estaba tenso, la mandíbula rígida. De camino a casa, condujo en absoluto silencio, repitiendo sus nombres como una extraña letanía. Javier, Daniela, Javier, Daniela, los 2 juntos. Era difícil asimilar esa imagen. Los conocía desde siempre. Había confiado en ellos sus miedos, sus logros, sus dolores. Y ahora la traicionaban de forma tan calculada, tan fría. Al llegar a casa, pasó de largo por la sala sin saludar a nadie y se encerró en su habitación. Allí, finalmente, se sentó en la cama y dejó salir el aire contenido durante horas. La ira aún no se había manifestado.
Era más bien un vacío, una anestesia emocional, y en el fondo una certeza incómoda. No podía actuar por impulso. Esto era más grande que una traición amorosa, era una conspiración, y si iba a reaccionar, tendría que hacerlo a la altura del dolor, a la altura del perjuicio, a la altura del desprecio. En los días siguientes, Elena se sumergió en una rutina silenciosa y precisa. Le dijo a Javier que necesitaba viajar para atender asuntos de la empresa en Guadalajara y se hospedó durante 3 días en un flat en el centro de la ciudad, donde estableció una especie de base temporal. Desde allí, con la ayuda de Martín, contactó a una abogada especializada en fraudes patrimoniales y a una investigadora privada recomendada por un excliente. Era la primera vez en su vida que Elena escondía algo. Siempre había sido transparente, directa, pero ahora jugaba un juego que nunca quiso aprender. Y sorprendentemente le estaba yendo bien. La ira comenzó a tomar forma, pero no como furia. Era una ira estratégica, canalizada. En lugar de confrontar a ambos de inmediato, decidió llegar hasta el final. Protegería sus bienes, expondría cada detalle y no dejaría piedra sobre piedra. Al recibir el informe preliminar de la investigadora, tuvo la confirmación de que Javier y Daniela estaban planeando huir a Portugal. Ya habían comprado una casa en Tulum, donde se quedarían algunas semanas hasta que los documentos falsos estuvieran listos. Todo era tan absurdo que daba ganas de reír, pero Elena simplemente respiró hondo. Sabía que el juego había cambiado y que ahora era ella quien sostenía las cartas más importantes. Ya no se trataba de venganza, se trataba de justicia. Y lo haría con la misma precisión con la que conducía una negociación corporativa, pero esta vez con su propia vida en juego. La preparación exigió un autocontrol que Elena no sabía que poseía. En las reuniones, sonreía como siempre, mantenía un tono firme con el equipo, revisaba contratos, almorzaba con clientes, pero por dentro su mente vibraba en otra frecuencia, calculando, observando, anticipando movimientos. Lo que más dolía era la disimulación de Javier, quien aún dormía a su lado, le deseaba buenas noches con un beso en la frente y salía para resolver pendientes de la oficina con un discurso ensayado en exceso. Elena comenzó a grabar conversaciones, a escudriñar archivos antiguos y a rehacer su propio testamento actualizando cláusulas de protección patrimonial. En un sábado por la tarde, sola en la oficina vacía, imprimió todos los documentos reunidos, pruebas del desvío de dinero, extractos falsificados, copias de conversaciones entre Javier y Daniela. Leyó cada página en silencio, una tras otra. No había vuelta atrás. Era extraño pensar que aquella montaña de papeles representaba el fin de un matrimonio, de una amistad de décadas, de una historia que, hasta hace poco, ella creía sólida. Pero en ese instante no sentía lástima, sentía enfoque. Era como si se enfrentara a un proyecto complejo que requería de ella no emoción, sino competencia. Por primera vez en semanas, durmió toda la noche sin despertarse en medio de la madrugada, porque ahora tenía un plan, y era solo cuestión de tiempo. 2 días después, Elena concertó una reunión ficticia con un supuesto comprador de una propiedad en Tulum. Sabía, a través de la investigadora, que Javier y Daniela estarían allí esa semana para descansar y finalizar los trámites de la casa que habían comprado con el dinero desviado. La idea de verlos juntos hacía que su sangre hirviera, pero era necesario. En el vuelo a Cancún mantuvo la postura. Llevaba un vestido ligero, el cabello recogido en un moño bajo y los ojos ocultos tras unas gafas de sol. Por fuera, era solo otra ejecutiva en tránsito. Por dentro, era una bomba a punto de explotar, pero controlada. Al llegar a Tulum, se reunió con su abogada y un delegado de la Policía Federal.
ambos informados previamente sobre el caso y armados con pruebas más que suficientes para abrir una investigación e intervenir. Mientras caminaba por las calles de tierra de la ciudad costera, rodeada de turistas y tiendas coloridas, Elena sentía algo nuevo, una mezcla de coraje y tristeza. Ese viaje no era para relajarse, ni para escapar de la rutina, era para cerrar un ciclo con la verdad, y al mismo tiempo abrir espacio para un nuevo comienzo, uno en el que ya no sería engañada ni dependiente de promesas ajenas. Ella estaba allí por sí misma. El momento del enfrentamiento fue menos cinematográfico de lo que Elena había imaginado, y quizás por eso más impactante. Llegó a la casa en Tulum al anochecer, acompañada por 2 policías encubiertos y su abogada. Afuera, la casa parecía sacada de un catálogo de lujo, fachada moderna, piscina iluminada, decoración tropical, pero por dentro sabía que residía el veneno. Javier y Daniela estaban sentados en la mesa del comedor, riendo de algo en el celular. Elena los vio a través de la ventana antes de entrar y sintió que su corazón latía de forma distinta, como si quisiera escapar de su pecho. Aún así, respiró hondo, mantuvo la compostura y entró sin dudar. El sobresalto fue inmediato. Javier se levantó como si hubiera visto un fantasma. Daniela palideció, dejando caer el tenedor en el plato. Nadie pronunció palabra durante algunos segundos. Elena simplemente colocó una carpeta sobre la mesa y miró a ambos a los ojos. «Creo que saben lo que hay dentro», dijo en un tono seco, casi profesional. Era la primera vez que les hablaba desde que todo había comenzado. Y era también la última vez que se humillaría ante cualquiera. Cuando los policías anunciaron el mandado y comenzaron a recoger documentos y dispositivos, Elena no desvió la mirada, no gritó. No lloró, solo observó cómo el castillo de arena que ellos habían construido se desmoronaba, pieza por pieza. El resto de esa noche transcurrió como un borrón. Javier fue llevado a la comisaría local bajo cargos de fraude y falsedad ideológica. Daniela no fue detenida, pero quedó en estado de shock, retenida para declarar y con sus bienes bloqueados por orden judicial. Elena pasó horas firmando papeles, revisando procedimientos y hablando con abogados. Cuando finalmente llegó al hotel, ya era de madrugada. Se dio un baño prolongado y se miró en el espejo. Estaba exhausta, pero no destruida. Por primera vez en semanas, vio sus propios ojos con claridad. Allí no había ya duda, ni miedo. El rostro estaba marcado por el cansancio, pero también por algo nuevo, firmeza. Al día siguiente, regresó a Monterrey sin alboroto. En el avión, al mirar por la ventana y ver el mar allá abajo, no sintió un alivio inmediato, solo el peso de todo lo que aún tendría que enfrentar. Pero ahora había una diferencia, ya no se sentía perdida. Sabía exactamente quién era, sabía lo que merecía. Y sobre todo, sabía que jamás se permitiría ser engañada de esa forma otra vez. El regreso a la rutina en Monterrey fue extraño, casi incómodo. La casa en la que vivía con Javier parecía un escenario desmontado. Los muebles estaban en su lugar, las fotos aún en los marcos, pero nada tenía sentido allí. Elena pasó 2 días decidiendo qué hacer, si quedarse, si irse, si venderlo todo. Al final, tomó una decisión silenciosa. Empacó algunas maletas, separó lo esencial y se mudó a un apartamento temporal que había comprado años atrás como inversión. Un lugar pequeño, sin lujos, pero lleno de silencio, y eso era todo lo que necesitaba en ese momento. Martín fue el único en enterarse del cambio. La confianza entre ambos había crecido desde el inicio de todo, y él se había convertido no solo en un apoyo en los negocios, sino en una presencia discreta y leal. Mientras el proceso contra Javier seguía su curso,
Elena se ocupaba de los trámites legales, de las reuniones con los abogados y de las acciones para blindar la empresa de cualquier daño reputacional. En el trabajo nunca dejaba entrever lo que estaba viviendo. Pero por la noche, en el sencillo sofá del nuevo apartamento, con una copa de vino en mano y el sonido de la ciudad de fondo, se permitía sentir la tristeza. No la tristeza de haber perdido a Javier o a Daniela, sino la de darse cuenta de cuánto se había olvidado de sí misma en los últimos años. Fue en ese momento, entre una noche solitaria y otra, que Elena comenzó a reconectarse con partes de sí misma que habían estado dormidas. Volvió a escuchar viejas canciones que amaba, redescubrió libros dejados a medio leer y empezó a caminar en el parque muy temprano, antes del trabajo. Pequeños rituales que parecían insignificantes, pero que le devolvían el sentido de presencia. Una tarde, al revisar currículos para una vacante en el área de innovación, se topó con un nombre familiar: Carlos Herrera, excompañero de universidad, alguien a quien no veía desde hacía más de una década. Le envió un mensaje sencillo, preguntándole si realmente estaba buscando reubicación o si se trataba de una coincidencia. La respuesta llegó pocas horas después, simpática y directa. Quedaron para tomar un café, sin pretensiones. Cuando se encontraron, la conversación fluyó con una naturalidad desconcertante. Carlos estaba diferente, más maduro, más tranquilo, y parecía notar en ella algo que muchos ignoraban: un cansancio disfrazado de fortaleza. No hubo declaraciones, ni promesas, ni juegos. Solo un intercambio sincero entre dos adultos que habían vivido lo suficiente para saber el valor de una mirada honesta. Elena no buscaba a nadie, pero en esa mesa de café sintió algo que no esperaba desde hacía mucho tiempo: ligereza. La relación con Carlos no comenzó con intensidad, comenzó con cuidado. Elena aún estaba en proceso de reorganizar su vida, emocional, financiera e incluso físicamente. Había días buenos, en los que se sentía casi invencible, y días en los que todo parecía derrumbarse de nuevo. Pero Carlos no tenía prisa. Era alguien que sabía respetar el tiempo del otro sin desaparecer. A veces le enviaba un mensaje a mitad del día solo para preguntar cómo estaba. A veces aparecía con un café en la puerta de la oficina. Otras veces simplemente mandaba un enlace de una canción que ella había mencionado sin darse cuenta. Poco a poco, él se fue integrando a su rutina sin invadirla. Y ella, que ya había aprendido a cuidar de sí misma, observaba todo con atención. Elena ya no quería confundir atención con intenciones, ni presencia con promesas. Lo había aprendido de la manera más dura, pero había algo diferente en él. Carlos no intentaba salvarla, ni ofrecía soluciones mágicas. Simplemente estaba presente. Y en esa etapa, eso era más valioso que cualquier declaración de amor. Mientras tanto, el proceso contra Javier avanzaba. Con el apoyo de su abogada y de la Policía Federal, Elena logró bloquear los bienes adquiridos con los desvíos y recuperar una buena parte del dinero. Javier, frente a las pruebas, optó por un acuerdo judicial para reducir la pena. Confesó el desvío, admitió la relación con Daniela y aceptó cumplir condena en régimen semiabierto, con restricciones de movimiento y monitoreo electrónico. Daniela, por su parte, fue condenada a una pena alternativa, realizando servicios comunitarios y pagando una multa. Al enterarse, Elena no sintió euforia, sintió alivio. No porque ellos estuvieran siendo castigados, sino porque ese capítulo finalmente se estaba cerrando. Era la consecuencia de lo que habían elegido hacer, y ella ya no tenía que cargar con ese peso.
Con la empresa estabilizada, Elena promovió a Martín a socia minoritaria, reconociendo su papel en toda la crisis, y por primera vez en muchos años se tomó una semana de descanso sin culpa. Viajó a Oaxaca sola, sin itinerario, sin prisas, solo con la intención de estar consigo misma. Fue en ese viaje que, al mirar de frente al mar por la mañana, entendió que su vida no había vuelto a la normalidad, se había transformado, y eso era algo bueno. Unas semanas después del viaje, Elena recibió una carta. El sobre estaba dirigido a la empresa, con la conocida caligrafía de Javier. Por instinto, casi la tira sin abrirla, pero algo la detuvo. Se sentó en su sala, cerró la puerta y leyó en silencio. La carta no era larga. Javier hablaba de arrepentimiento, de elecciones equivocadas, del peso que llevaba sobre sus hombros. No pedía perdón de manera directa, pero reconocía, con detalles, el dolor que había causado. Decía que ahora veía lo mucho que ella era superior a lo que él había podido comprender. Elena terminó de leer y se quedó unos minutos mirando el papel. No lloró, no sonrió. Simplemente sintió. Por primera vez entendió que el perdón no era para él, era para ella. No necesitaba volver, ni reabrir viejas heridas, ni entender los porqués. Pero sí necesitaba liberarse de la ira que, en silencio, aún habitaba en algún rincón de su pecho. Rompió la carta y la tiró, pero no con desprecio, sino con ligereza. Era como cerrar un capítulo con un punto final tranquilo. No necesitaba reconciliación, necesitaba paz. Y en ese momento supo que lo estaba alcanzando. Poco tiempo después llegó otra carta, esta vez de Daniela. La letra temblorosa, el tono confuso. A diferencia de Javier, Daniela parecía perdida. Intentaba justificarse, alternaba entre el arrepentimiento y la culpa. Decía que jamás quiso herir a Elena, que se había sentido atraída por algo fuera de control. Elena leyó hasta el final, pero allí no sintió compasión, sintió distancia. No es que no pudiera perdonar, sino que, con Daniela, la grieta era más profunda, era amistad, era historia, era infancia, y aún así, ella eligió el silencio, la traición, la codicia. Elena guardó la carta en una caja y decidió que no respondería. Algunas cosas, había aprendido, no necesitan resolverse, solo deben dejarse atrás. Y en ese momento, tuvo claro algo que le había costado entender. Su mayor victoria no estaba en ver a los dos castigados, ni en recuperar su patrimonio. Estaba en lograr seguir adelante sin excusas, porque la verdadera libertad provenía de eso. Mirar atrás sin deseos de regresar, y mirar al frente con ganas de vivir. El tiempo pasó con mayor suavidad a partir de entonces. Elena, ahora viviendo en un apartamento nuevo, moderno, claro, con grandes ventanales y sin ningún recuerdo del pasado, sentía que, al fin, la vida empezaba a tener otro sabor. No era euforia, ni felicidad constante, pero sí ligereza. La rutina con Carlos evolucionaba de forma natural, sin presiones. Cocinaban juntos los fines de semana. Se entregaban a maratones de series poco interesantes, reían de tonterías y de vez en cuando simplemente permanecían en silencio, cómodos el uno con el otro. Él conocía la historia, los detalles, los dolores, pero nunca la trató como a una mujer rota. Por el contrario, veía en ella la fuerza de alguien que construyó un imperio, cayó y se levantó con aún más firmeza. Esa admiración silenciosa era lo que más conmovía a Elena. Ella, que tantas veces dudó de su propia intuición, ahora confiaba en sus pasos. En el trabajo, el equipo la respetaba aún más. Muchos desconocían lo que había enfrentado, pero notaban el cambio en su mirada, en su postura, en la forma en que conducía todo con mayor humanidad. Y eso,
Al final, era el reflejo de la mujer en la que se había convertido, ya no la ejecutiva inalcanzable, sino alguien que había pasado por el dolor y optó por no volverse amarga. Llegó entonces el aniversario de un año del escándalo, del día en que todo salió a la luz, en Tulum. Elena no hizo cuestión de recordarlo, pero al ver la fecha en el calendario, sintió un nudo discreto en la garganta. No de tristeza, de gratitud. Pensó en todo lo que había cambiado, dónde estaba, con quién, cómo se sentía. Era otro mundo. Esa noche organizó una cena en casa con amigos cercanos, entre ellos Martín y algunos compañeros de la época universitaria. Carlos estaba allí, por supuesto, sirviendo vino y contando chistes malos. La mesa era sencilla, pero estaba llena de risas, conversaciones auténticas y una energía que hacía tiempo no sentía. En medio de la noche, entre un brindis y otro, Elena se dio cuenta de que tenía algo en ella que nadie más podría quitarle: la conciencia de quién era. Ya no había necesidad de probar nada a nadie, ni de protegerse constantemente. El miedo a ser engañada que antes la atormentaba había sido reemplazado por la confianza, no en los demás, sino en sí misma. Y esa confianza la mantenía en pie, incluso cuando los recuerdos volvían. Porque ahora ella sabía, aunque todo se derrumbara de nuevo, sabría cómo reconstruirse. Algunos días después, mientras organizaba archivos antiguos en el computador, Elena encontró una carpeta con fotos de un viaje a San Miguel de Allende, realizado años atrás con Javier y Daniela. Por un instante dudó en abrirla, pero finalmente hizo clic. Las imágenes mostraban sonrisas, brindis con copas, paisajes hermosos. Era extraño ver aquellas versiones antiguas de sí misma y de los dos. Parecían personas distintas. En lugar de dolor, lo que sintió fue una especie de distanciamiento, como si todo eso hubiera ocurrido con otra persona. Y de cierta forma, así había sido. Elena sabía que ya no era la mujer de aquellas fotos, ni ingenua, ni sumisa a las expectativas ajenas, ni dispuesta a sacrificar su paz para mantener apariencias. Cerró la carpeta sin borrar los archivos, no por apego, sino por respeto a su propia historia, porque todo aquello, incluso lo que dolió, formaba parte de la construcción de la mujer que era ahora, y eso lo sabía, no lo negaría. La diferencia era que ahora miraba el pasado sin sentirse atrapada en él. Era como visitar una ciudad en la que una vez vivió, llena de recuerdos, sí, pero sin deseos de volver a habitarla. Fue en ese mismo mes que Carlos la sorprendió con una pregunta sencilla, en una tarde cualquiera. ¿Has pensado en casarte de nuevo? Elena sonrió, pero no respondió de inmediato. No es que no quisiera, sino que, por primera vez, sentía que no tenía prisa. Sabía que el amor no era una garantía, y que no siempre las historias más hermosas terminaban con finales perfectos. Pero también sabía que podía confiar en alguien, siempre y cuando no se traicionara a sí misma en el proceso. Entonces, en lugar de responder con palabras, tomó su mano con firmeza. Y eso fue suficiente. Ambos sabían lo que eso significaba. Meses después, sin alboroto, sin fiestas lujosas, se casaron en una ceremonia íntima, rodeados únicamente por las personas que formaban parte de la nueva vida de Elena. No hubo un vestido exuberante, ni discursos largos. Hubo verdad. Y sobre todo hubo elección. Elena sabía que jamás volvería a ser la misma, y que eso era algo bueno, porque ahora no aceptaba nada menos de lo que merecía. Y esa conciencia, más que cualquier alianza o papel, era lo que realmente sellaba ese nuevo comienzo. Un año después del día en que lo descubrió todo, Elena caminaba por las calles de Madrid junto a Carlos, durante un viaje que decidieron hacer sin grandes planes. Era primavera, el clima estaba templado y la ciudad vibraba con una ligereza que combinaba con lo que ella sentía por dentro. Mientras tomaba un café en una plaza tranquila,
Pensó en lo que le habría dicho a la Elena de hace un año, sentada en una habitación oscura, sin saber cómo reaccionar ante la traición más brutal de su vida. Quizás le habría dicho que el dolor no desaparecería rápido, que las noches serían largas, que el suelo se desvanecería por un tiempo. Pero también le habría dicho que todo eso pasaría, y más aún, que se convertiría en alguien aún mejor después de todo, porque fue en medio del caos donde aprendió a poner límites. Fue perdiendo aquello que creía esencial que descubrió lo que realmente era indispensable, y fue siendo derribada que aprendió a levantarse con más firmeza. Carlos, a su lado, reía de algo trivial y le tomaba una foto sin previo aviso. Elena lo miró, le sonrió de vuelta y en ese instante entendió. Ya no era simplemente una sobreviviente, era una mujer entera y ahora libre. De regreso a México, ya en su rutina, Elena decidió escribir un artículo anónimo sobre la recuperación emocional y patrimonial tras traiciones conyugales. No mencionó nombres ni fechas, pero usó su propia historia como base. Recibió cientos de mensajes de mujeres que habían pasado por situaciones similares. Algunas aún atrapadas en relaciones tóxicas, otras intentando recomenzar, todas en busca de un hilo de esperanza. Elena respondió a muchas de ellas, una a una, en los intervalos entre reuniones y fines de semana. Y fue así como se dio cuenta de algo poderoso. Su historia no se trataba solamente de caídas y recomezos, también era acerca de inspiración, de demostrar que es posible levantarse aún cuando todo parece perdido. No romantizaba el dolor ni fingía que había sido fácil, pero mostraba con su propia vida que se puede salir del otro lado con dignidad. La cicatriz existía, sí, pero ya no dolía. Era una marca de fortaleza. Y ahora, al mirarse en el espejo, ya no veía solamente a la ejecutiva, a la esposa traicionada o a la mujer abandonada por su mejor amiga. Veía a alguien que había sobrevivido, crecido y seguido adelante. Y eso, para ella, era el mayor símbolo de victoria que podía aportar.